Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José López, sirvo con mi esposa Elizabeth y mis hijas Gracia y Damaris en Argentina como misioneros, y es un privilegio para mí poder compartir contigo en este tiempo de Hora Silenciosa. Así que, ¿qué te parece si vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 18 hasta el 25, y tenemos nuestra lectura ahí? Dice así la palabra del Señor: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Que Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David le respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová nada que no me cueste. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siglos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Así que es un privilegio poder compartir en esta hora lo que la palabra de Dios dice. Si recordamos un poquito qué era lo que había sucedido en este punto, tenía que ver con un censo y con un castigo de Dios que había venido por el censo. David había dicho: he actuado neciamente, ¿no? Entonces en Primera de Crónicas 21:1 ahí se puede interpretar que esto que estaba sucediendo acerca del censo tenía que ver con una conducta de desobediencia de parte de David. El censo que se estaba realizando era de naturaleza militar, así que lo que se quería saber era la cantidad de soldados que se tenían, y probablemente esto estaba demostrando que la confianza del rey estaba depositada en el número de hombres que éste poseía para la guerra, y había dejado de lado lo que era el poder de Dios. Así que muchos afirman que hay diferentes situaciones que se podían tener en cuenta de por qué ocurre este castigo de parte de Dios, pero la realidad es que probablemente tenga que ver con esta desconfianza de parte del rey de lo que Dios podía hacer a través de su poder. Es tal el punto que Joab no quería conducir este censo, porque él sabía que los censos no eran aprobados por Dios, pero el mandato del rey había prevalecido, y entonces el censo se tenía que llevar a cabo. Ahora, lo que sigue es que Dios castiga a su pueblo, y Dios le presenta 3 tipos de castigos a David: 7 años de hambre, 3 meses de persecución por parte de los enemigos y la epidemia. David selecciona la epidemia, y esto causó la muerte de 70.000 personas, ¿sí? Y antes de que murieran más, Dios para el castigo, y estamos precisamente en ese momento. Gad viene delante de David, el profeta Gad, y le pide que él haga un altar ahí en el versículo que nosotros leímos, y debía hacer una ofrenda, una consagración de sacrificio, y el lugar señalado era la era de Arauna. Así que David decide obedecer la voz de Gad y salir para obedecer la palabra de Dios. Es bueno obedecer la palabra de Dios que viene a través de personas como en este caso lo era Gad. Así que en el versículo 20, de lejos puede ver a Arauna que se acerca al rey. Evidentemente algo importante iba a acontecer, porque el rey venía al siervo Arauna. Así que este hace una reverencia ante esta visita especial, se inclina reconociendo la autoridad y la importancia del rey, y le pregunta qué era lo que estaba buscando el rey en aquel lugar, cuál era el propósito de su visita, versículo 21. Así que se reconoce como un súbdito del rey y que era alguien listo para servirle, y estaba honrado por la visita también de David hacia su era, ¿no?
Así que Araúna escucha, versículo 22, cuál es el propósito de esta visita del rey y decide inmediatamente, cuando se entera de la situación, ofrecer todo lo que se necesitaba para el propósito del viaje, que era poder cumplir la palabra de Dios, ¿no? Así que da esa lista y fíjate bien la expresión, versículo 23, todo lo da al rey, ¿no? Así que esa palabra todo lo da es una palabra que muestra que estaba todo destinado para el rey, que se depositaba en manos del rey, que el rey podía disponer de todo y que el rey lo podía distribuir según lo que necesitara. Así que el deseo es que Dios acepte y que perdonara a su pueblo, ¿no? Es interesante porque en realidad el sentido de Araúna es correcto. Araúna era un gobernador en aquel lugar y estaba ofreciendo al rey porque reconocía la autoridad y también la autoridad de Dios. David dice que no. ¿Sí? David dice, por precio lo compraré. ¿Sí? Él no quería acercarse a Dios con algo que no le costara nada. La idea de la palabra es algo gratis, algo que no tuviera sacrificio, algo que no tenga razón, algo que fuera de balde. Así que él no estaba dispuesto a ofrecer un sacrificio a Dios que no le costara, ¿no? Y esa es la actitud correcta, ¿no? El verdadero adorador es aquel que ofrece lo que le cuesta y que está dispuesto a ofrecer más de lo que requiere. Así que David ofrece en aquel lugar sacrificios a Dios y cesa la epidemia. Esa epidemia que Dios había determinado que cesara desde antes que David ofreciera los sacrificios, pero que David tenía que cumplir la orden de Dios, y Dios prueba la obediencia de David, y esta vez David hace lo correcto delante de Dios. Así que es interesante, ¿no? Porque David paga el justo precio para poder honrar a Dios y cumplir al pie de la letra lo que el profeta Gad le había pedido. Así que David adquiere la era y hace los sacrificios, ¿no? Esa ofrenda que está dirigido al eterno, al autoexistente, ¿no? Y la idea de que él edifica el altar ahí es interesante porque quiere decir que él está construyendo, él pone mano a la obra. Así que evidentemente no solamente le cuesta algo económico a David hacer este sacrificio, sino que él mismo le cuesta trabajo poder llevar adelante esto. Así que realmente es una porción muy interesante para que nosotros pensemos qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a Dios. Si tenemos la actitud de Araúna, ¿no? De reconocer la autoridad y ofrecernos para todo lo que se necesite, pero también si tenemos la actitud de David de decir, bueno, yo quiero ofrecer a mi Dios aquello que me cuesta y poner mano en la obra, ¿no? Decir, bueno, estoy dispuesto y disponible para poder servir a Dios. Espero que esta porción te ayude y puedas recapacitar en aquello que nosotros podemos hacer en la obra de Dios y que esto pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.